Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con mucha energía. Hoy tengo un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que simplemente no puedo esperar a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, su nuevo amor, de cómo fueron pillados, y la venganza de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La venganza fue, digamos, sutil pero efectiva. Así que como siempre, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Aquí les mantengo al día con todo el chismecito, las noticias y los dramas más candentes del mundo del espectáculo. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y vamos a ello. *** Demet Özdemir, un torbellino de talento y belleza, y un corazón en busca de amor ***. Ay, Demet Özdemir. Esa mujer es un torbellino de talento, belleza y carisma, ¿verdad? La conocemos y la adoramos por sus papeles en series turcas que nos han tenido pegados a la pantalla, noches enteras, suspirando y vibrando con sus personajes. Erkenci Kuş, junto a nuestro amado Can Yaman, fue un fenómeno. La química entre ellos, esa química. Era palpable, explosiva, innegable. Y más recientemente la hemos disfrutado en Anfara, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Demet es una actriz que ha sabido ganarse el cariño y la admiración del público, no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad genuina y su cercanía con sus fans. Y como es de esperar, su vida personal, como la de cualquier estrella, siempre genera un gran interés, un morbo sano, digamos. Las redes sociales se encienden, los medios se vuelven locos y todos queremos saber, ¿qué está pasando en la vida de Demet? ¿Está feliz? ¿Está enamorada? ¿Tiene proyectos nuevos? Su vida amorosa en particular ha sido objeto de especulaciones, noticias constantes, rumores y análisis profundos. Recordemos que estuvo casada con Oğuzhan Koç, un conocido y talentoso cantante turco. Su relación al principio parecía un cuento de hadas moderno, de esos que vemos en las películas románticas. Se enamoraron, se casaron, compartieron momentos felices y fotos que derretían a cualquiera. Pero lamentablemente, como sucede en muchas relaciones, el matrimonio no prosperó. La pareja, con el corazón en la mano y la honestidad por delante, anunció su divorcio a finales del año pasado. Un momento difícil, sin duda, pero también un nuevo comienzo. Después de un divorcio es completamente normal, humano, que las personas busquen rehacer sus vidas, que intenten encontrar un nuevo amor, una nueva ilusión, un nuevo motivo para sonreír. Y Demet, como todos nosotros, tenía el derecho de ser feliz, de buscar la felicidad, de enamorarse otra vez y de rehacer su vida. ¿Y qué creen? Parece ser que lo encontró. O al menos, eso es lo que apuntaban las noticias. *** El nuevo amor de Demet, rumores, fotos y la intrigante reacción ***. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, empezó a especular sobre un nuevo romance en la vida de Demet. Se hablaba de un empresario, un hombre atractivo, exitoso, con una posición económica estable y una personalidad que, al parecer, había conquistado el corazón de la actriz. Los rumores se intensificaban, las fuentes cercanas a la pareja confirmaban que sí, que existía una relación, que se estaban conociendo. Y como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las fotos no tardaron en llegar. Los paparazzi, cual cazadores de tesoros, siempre al acecho, lograron capturar a Demet en compañía de este misterioso hombre. Las imágenes, hablaban por sí solas. Gestos de cariño, miradas cómplices, risas compartidas, paseos tomados de la mano. Todo apuntaba a que sí, Demet había encontrado un nuevo amor. La actriz, radiante, feliz, parecía haber recuperado la sonrisa y la ilusión. Las fotos circularon por las redes sociales a la velocidad de la luz. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Todo el mundo comentaba, analizaba, especulaba. ¿Quién es el nuevo novio de Demet? ¿Cómo reaccionará Oğuzhan Koç? ¿Será este el verdadero amor? ¿Estarán enamorados? Las preguntas eran infinitas y el interés a tope. Pero la verdadera bomba, la chispa que encendió el fuego, la que hizo que esta historia se volviera aún más jugosa, más intrigante, más explosiva, fue la reacción de Can Yaman.
Sí, el mismísimo Can Yaman, su coprotagonista en Erkencicus, el hombre que para muchos formaba la pareja perfecta en la vida real, la media naranja de Demet. Y con quien para muchos existía una química innegable, una conexión especial que trascendía la pantalla. Para muchos fans, para muchos seguidores de la serie, para muchos románticos empedernidos, ellos dos, Demet y Can, debían estar juntos en la vida real. Sus personajes, Sanem y Can, enamoraron a millones de personas en todo el mundo. Y aunque nunca confirmaron una relación sentimental, el cariño, el respeto y la complicidad entre ellos eran evidentes en la pantalla. Y por supuesto, las especulaciones sobre un posible romance fuera del set de grabación siempre estuvieron presentes, alimentando los sueños y las esperanzas de sus seguidores. Asterisco asterisco la venganza de Can, una respuesta sutil, pero poderosa asterisco asterisco. Y aquí es donde entra la palabra mágica, la palabra que desencadenó la tormenta perfecta, la palabra que hizo que todos nos preguntáramos, ¿qué está pasando? Venganza. Pero ojo, no se asusten, no fue una venganza al estilo Game of Thrones, nada de intrigas palaciegas, ni de complots maquiavélicos, ni de puñales por la espalda. No, no, no. La venganza de Can Yaman fue inmediata. ¿Pero cómo? Can Yaman, que actualmente reside y trabaja en Italia, donde ha consolidado una exitosa carrera internacional, respondió, a su manera, al anuncio del nuevo romance de Demet. ¿Cómo? Bueno, al parecer Can, enterado de la noticia y de las fotos, de la alegría de Demet y de su nuevo amor, decidió publicar fotos propias. Sí. Fotos en las que se le veía disfrutando de la vida, en su mejor momento, radiante, guapo, rodeado de amigos, en eventos sociales, en ambientes exclusivos. Pero lo más interesante y lo que realmente llamó la atención de todos, lo que realmente generó el revuelo y la expectativa, fue que en varias de esas fotos, se le veía muy cercano a una mujer. Una mujer que casualmente también era muy atractiva. Una mujer que por supuesto despertó la curiosidad de todos. ¿Quién era ella? ¿Una amiga? ¿Una colega? ¿Una nueva conquista? La prensa turca y por supuesto todos sus seguidores interpretaron esto como una respuesta, como una declaración velada. Un mensaje sutil pero claro. Si ella tiene un nuevo amor, yo también, parecía decir Can con estas fotos. Era una especie de toma y daca, un juego mediático que sin duda generó aún más expectación, más comentarios y más análisis. La prensa, experta en desentrañar los misterios del corazón, se encargó de analizar cada foto, cada gesto, cada detalle, buscando la más mínima pista. ¿Quién era la misteriosa mujer? ¿Era una amiga? ¿Una nueva conquista? ¿Una relación sentimental en ciernes? ¿O simplemente Can quería generar más revuelo, más conversación, para mantener el interés del público y desviar la atención de Demet y su nuevo novio? Lo cierto es que a pesar de que Can nunca hizo una declaración directa sobre el tema, sus acciones, sus publicaciones, sus fotos, hablaron por sí solas. La publicación de estas fotos fue la manera que él encontró para responder a la noticia del nuevo romance de Demet, una respuesta que a su vez generó aún más conversación, más especulación y por supuesto, más visitas en sus redes sociales. Asterisco asterisco, ¿qué siente Can realmente? El misterio del corazón asterisco asterisco. La pregunta que todos se hacían, la pregunta que circulaba por las redes sociales, la pregunta que resonaba en la mente de todos los fans, era, ¿qué siente Can realmente por Demet? ¿Todavía existe algo entre ellos? ¿Aún hay una chispa, una conexión, un sentimiento no resuelto? ¿O simplemente se trata de una broma, una estrategia mediática, un juego para mantener la atención del público y, de paso, recordarnos la magia de Erkencicus? La verdad, la respuesta, la tienen solo ellos. Solo Demet y Can saben la verdad de sus corazones, la verdad de sus sentimientos, la verdad de lo que sienten el uno por el otro. Nosotros, los espectadores, solo podemos especular, analizar, interpretar, soñar. Lo que sí es cierto es que la reacción de Can, la publicación de esas fotos, fue sin duda, una venganza sutil pero efectiva. Una forma de decir, aquí estoy bien, estoy feliz, y también tengo una vida llena de amigos, de éxitos, de nuevas experiencias y tal vez un nuevo amor. Este tipo de situaciones, este tipo de dramas, son muy comunes en el mundo del espectáculo, un mundo lleno de luces, de cámaras, de focos, de egos, de pasiones y de amores fugaces.
Dos personas que han compartido tiempo, proyectos, éxitos, vivencias y presumiblemente sentimientos profundos, ven cómo sus caminos se separan y cada uno sigue su vida. Y a veces la respuesta a un nuevo amor, a una nueva felicidad, es mostrar al mundo que uno también está feliz, que la vida continúa, que hay un sol que sale cada mañana, y que al final, todo está bien, todo está en calma. Es la ley del espectáculo, la ley de la vida. La vida sigue, el show debe continuar. El corazón sigue latiendo, la esperanza siempre está presente. Asterisco asterisco, ¿y qué pasó después? El misterio continúa, asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasó con el nuevo amor de Demet? ¿Cómo terminó la historia? ¿Hubo un final feliz? ¿Un final trágico? ¿Un final abierto? Bueno, la verdad es que después de toda esta conmoción mediática, después de las fotos, de las especulaciones, de la venganza de Can, la relación entre Demet y el empresario, el nuevo novio, no ha sido ni confirmada ni desmentida. El misterio continúa. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de noticias, de información, siguen especulando, buscando la primicia, el detalle revelador, la foto que confirme o desmienta la relación. Los paparazzi, siempre al acecho, siguen persiguiendo a Demet, esperando el momento propicio para capturar una nueva imagen, para confirmar o desmentir el romance. Lo único que sabemos con certeza es que Demet sigue adelante con su vida, disfrutando de su carrera, trabajando en nuevos proyectos, triunfando en su profesión, y probablemente disfrutando de su felicidad personal, de su vida privada. La vemos radiante, sonriente, feliz, en sus redes sociales, en las alfombras rojas, en las entrevistas. Y eso es lo que importa. Y Can, bueno, Can sigue su vida, sigue triunfando en su carrera internacional, trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes, y aparentemente disfrutando también de su vida personal. Lo vemos en Italia, en sus redes sociales, en eventos sociales, siempre guapo, siempre elegante, siempre con una sonrisa. Y eso es lo que importa. La vida de los famosos, como la de cualquier persona, es una montaña rusa llena de giros inesperados, de dramas, de romances, de alegrías, de tristezas, y a veces hasta de pequeñas, sutiles y muy efectivas venganzas. Pero al final, lo importante es que cada uno sea feliz, que cada uno encuentre su camino, que cada uno persiga sus sueños y que cada uno viva la vida a su manera. Asterisco asterisco conclusión, un drama con final abierto asterisco asterisco. Y aquí es donde la historia termina, por ahora. Un drama con un final abierto, un drama que nos ha mantenido pegados a la pantalla, a las redes sociales, a las noticias del corazón, por días, por semanas, por meses. Un drama con todos los ingredientes, amor, desamor, intriga, celos, y por supuesto, muchísima expectación. La verdad es que este tipo de situaciones demuestran que a pesar de todo el glamour, la fama, los millones, los flashes, los viajes, las alfombras rojas, los contratos millonarios, los famosos son personas como nosotros. Personas con sentimientos, con anhelos, con sueños, con ilusiones, con miedos, con alegrías y con la necesidad, la imperiosa necesidad, de ser felices, de amar y de ser amados. Y a veces la mejor manera de lidiar con ciertas situaciones, de afrontar ciertos momentos, de superar ciertos obstáculos, es simplemente sonreír y seguir adelante. Así que para recapitular, para hacer un resumen, Demet Özdemir y su nuevo amor, pillados por los paparazzi, la chispa inicial que encendió la mecha. La sutil, pero efectiva venganza de Can Yaman, la publicación de fotos que desataron el furor y la especulación. Un drama en toda regla, con todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, a las redes sociales, a las noticias del corazón, y a la expectativa de saber qué pasará después. Esperamos que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir con ustedes todos estos chismecitos, analizar los dramas del mundo del espectáculo, y debatir sobre las últimas novedades de la farándula. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarme un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles las noticias más candentes. También no duden en compartir este vídeo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo, para que todos podamos comentar, debatir y analizar juntos este tema tan interesante, esta historia tan apasionante. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can estaba celoso? ¿Creen que la venganza de Can fue efectiva? ¿O simplemente quería generar más expectación, más revuelo? ¿Qué les parece la pareja de Demet con su nuevo amor? ¿Creen que durará?
¿O será solo un romance pasajero? ¿Y qué opinan de la vida de los famosos, de sus romances, de sus dramas, de sus éxitos y de sus fracasos? Quiero saber sus opiniones. Quiero leer todos sus comentarios. No se queden callados. Déjenme sus opiniones, las leo todas. Y finalmente no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Aquí en este canal, siempre tendrán las últimas noticias, los mejores chismecitos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Chao.